En la vida cristiana, cuando nosotros tenemos un concepto errado o distorsionado de la realidad o de lo que realmente eso quiere decir, tenemos luego una vida complicada, distorsionada y errada también, que puede traer consigo luego frustraciones a raíz de que no podemos obtener los resultados que realmente esperamos porque no estamos interpretando ni poniendo en práctica correctamente lo que quiere decir eso. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen vivir por fe. Dicen que ellos viven por fe, que Dios los llamó a vivir por fe. Pero realmente tienen un concepto de fe totalmente desligado del verdadero concepto que dice la Biblia y sobre las orientaciones que nos dan los diferentes apóstoles y las diferentes citas bíblicas sobre lo que es la práctica real de la fe. Son personas que dicen que Dios las llamó a vivir por fe, pero son personas que se aferran a quedarse en sus casas, a no mover un solo pie, a no mover la mano y a creer que Dios lo va a alimentar, que lo va a sustentar y que va a cubrir todas sus necesidades, que Dios está obligado a cubrirle todo, simplemente por ello no hacer nada y por creer nada más en Jesucristo. Dicen que la fe es suficiente de ellos para que Dios les supla todas sus necesidades sin ellos ni siquiera mover una paja. Este es un concepto totalmente errado y está fuera de los principios bíblicos, porque lo primero es que la Biblia dice que aquel que no trabaja, pues que no coma. Por lo tanto, el trabajar es un mandato y es una ordenanza para todo cristiano. La fe no es haraganería, la fe no es pesadez, la fe no es vagancia. Una cosa es vagancia y otra cosa es la fe. Una cosa es haraganería y otra cosa es la fe. El hecho de que usted quiere que le lleguen las cosas fáciles a su casa y a su vida no quiere decir que realmente usted viva por la fe. Porque la fe, según Hebreos, en su capítulo 1, dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. O sea que la fe tiene que ir de mano de la obra. Por lo tanto, con creer no es suficiente. Con usted confiar no es suficiente. Usted tiene que poner de su parte. Porque entonces hay personas que le dejan todo el trabajo a Dios. Le dejan todos los quehaceres a Dios. Y realmente así no es que la fe funciona. Claro, la fe es el núcleo, la fe es el motor, la fe es el combustible del cristiano para poder moverse y mantenerse en estos caminos. Sin la fe nosotros caemos, sin la fe no creemos. Y sin la fe, lamentablemente, no podemos nosotros seguir los principios del Señor porque no creeríamos en nada. Pero tener fe se refiere a lo siguiente. La fe tiene dos manifestaciones principales y dos prácticas principales en la vida de todo cristiano. Número 1. La fe opera para salvación, porque tenemos que creer en Jesús para podernos salvar, pues dice Cristo en su palabra que es imposible agradarlo a Él sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y que tenemos que tener fe para poderlo ver. Por lo tanto, tú te salvas teniendo fe en que Dios existe y en que Él te va a salvar. Pero esa misma fe te lleva a cumplir principios. Esa misma fe te lleva a cumplir los mandatos. Esa misma fe te lleva a cumplir los mandamientos y a cumplir la palabra del Señor. Porque si crees en Dios, crees en su palabra. Si crees en Dios, crees en sus principios. Si crees en Dios, tú crees en sus mandamientos. Porque no puede ser que yo crea en Dios, pero que no crea en sus mandamientos y en sus preceptos que Él implantó en su palabra. Entonces, si tenemos fe en el Señor, creemos en sus mandamientos. Y uno de los mandamientos que Él nos dio, Él dijo que el que no trabaje, que no coma. Por lo tanto, si tú tienes fe realmente en Dios, pues tienes que creer y poner en práctica este principio bíblico. Trabaja para que comas, pero ten fe en que Dios te va a proveer el trabajo. Ten fe en que Dios te va a alimentar, pero tú tienes que esforzarte por buscarlo. Dios simplemente te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar la guianza, y Dios te va a hablar y te va a decir qué es lo que tienes que hacer, pero tú tienes que ejecutar, porque tú no eres un robot. Dios no nos utiliza como robot, como si no tuviéramos conciencia,
porque tenemos un libre albedrío que nos hace tomar las decisiones a nosotros y que Dios no tiene que obligatoriamente utilizarnos como robot. Punto número 2. La fe se manifiesta para milagros. O sea, que la fe también cubre las necesidades físicas y necesidades del ser humano. Por lo tanto, opera para salvación y opera para milagros. Pero hay personas que se encasillan en que la fe es solamente para milagros. Y en la fe para milagros se divide en dos partes principales. Están los milagros físicos y necesidades del ser humano. Y están los milagros espirituales que tienen que ver con demonios, que tienen que ver con liberación de espíritu, entre otras cosas profundas del mundo espiritual. Entonces, cuando nosotros hablamos de vivir por fe, indica que tú crees en Dios, que tú confías en Dios, que tú esperas en Dios. Pero para tú confiar en Dios, creer y esperar, tienes que confiar en sus mandamientos, tienes que creer en sus mandamientos y tienes que cumplir sus mandamientos. Por lo tanto, cuando Pedro estaba en la barca, que fue a ver a Jesús y él se estaba hundiendo, Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, que la falta de fe también te hunde. Por lo tanto, la fe te ayuda a mantenerte firme y no dejarte hundir por las diferentes situaciones de la vida. O sea, que si tú vives por fe, indica que la fe se va a manifestar en esas áreas principales de tu vida como cristiano. Que si tú vives por fe, tú tienes también que hacer la obra. Que si tú vives por fe, tú tienes que cumplir sus mandamientos. Que si tú vives por fe, tú tienes que hacer lo que Dios te diga. Y Dios manda al hombre a que tiene que trabajar. Dios manda al hombre a que cumpla su principio. Entonces, vivir por fe es creer en Dios, creer en sus palabras, creer en sus mandamientos y creer en las manifestaciones de la fe en las principales áreas y necesidades de nuestras vidas. O sea, tú no puedes encasillar la fe en un solo ámbito, porque la fe abarca todos los ámbitos de la vida. El hombre que vive por fe se mueve. El hombre que vive por fe camina. El hombre que vive por fe toma iniciativa. ¿Por qué? Porque la fe te manda a tomar iniciativa. La fe te impulsa a caminar. La fe te impulsa a buscar. Porque si tú crees, busca. Si tú crees, camina. Si tú crees, ejecuta lo que Dios te diga. Entonces, la fe no es haraganería. La fe no es pesadez. La fe no es vagancia. Por lo tanto, vivir por fe no es tú ser haragán. Vivir por fe no es quedarte a que Dios te lo haga todo. Lo contrario, vivir por fe es tú tomar la iniciativa sabiendo que Dios te va a respaldar y que Dios en el camino va a obrar en tu vida y que te va a respaldar en las decisiones que tú tomes en base a lo que Él te diga y cumpliendo sus mandamientos. De alguna forma, todo cristiano tiene que vivir por fe, porque el que no vive por fe, entonces no está viviendo de forma cristiana, porque es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y es la fe el combustible y el motor que nos mantiene creyendo, confiando, caminando, cumpliendo y trabajando para su obra, para que las bendiciones entonces nos alcancen. Dios te bendiga y Dios te guarde.